Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la tercera unidad de la unidad didáctica de biología celular y molecular y ahora nos corresponde describir los organelos de las células eucariotas. Inicialmente vamos a describir al núcleo. Esta es una célula animal, ¿verdad? La podemos reconocer fácilmente porque carece de una pared celular, como si tienen las células vegetales. El organelo más visible, por así decirlo, de esta célula es justamente el núcleo, del cual vamos a estar hablando a continuación. El núcleo es la característica principal de todas las células eucariotas. De hecho, eu significa verdadero y carion significa núcleo. Entonces, quiere decir eucariota, núcleo verdadero. ¿Y qué es lo que define a un núcleo como verdadero? Pues eso lo va a definir que está delimitado por una envoltura o está rodeado, digámoslo, por una envoltura. La célula vegetal, que esta sí tiene pared celular, podemos observar que también se caracteriza por tener un núcleo delimitado por una estructura llamada envoltura nuclear. Recientemente, como en los años 2011, se descubrió con micrografía electrónica que algunas células procariotas también empiezan ya a tener una especie de envoltura alrededor de su material genético, que es el nucleoide, como recordaremos. Sin embargo, la mayoría de procariotas carece de esta estructura. Ahora bien, en las células eucariotas, pues el núcleo es un organelo muy grande, es prominente y por eso fácilmente lo observamos con un microscopio óptico compuesto. Esta imagen que vemos acá es con un microscopio electrónico y podemos ver nosotros la delimitación, ¿verdad?, que tiene el núcleo y también podemos ver otras áreas, unas áreas más claras y otras más densas. Pero, ¿qué se lleva a cabo o para qué sirve el núcleo? ¿Por qué la célula eucariota tiene delimitado, por así decirlo, o encerrado su material genético? ¿Y por qué no está en contacto con el citosol, como sí lo tienen las células procariotas? Bueno, vamos a explicar que acá dentro del núcleo se llevan a cabo múltiples procesos que también lleva a cabo la célula eucariota en su nucleoide. Por ejemplo, cuando la célula se va a duplicar o se va a dividir en dos células, también el material genético tiene que duplicarse para que las células hijas reciban ese material genético de manera equitativa. Entonces, el proceso de síntesis de ADN o la replicación en el caso de las células eucariotas se realiza dentro del núcleo y en las células procariotas pues se lleva a cabo en el citosol. También acá en el núcleo se va a sintetizar a partir del ADN diversos tipos de ARNs. A ese proceso le damos el nombre de transcripción. Pero los ARNs, cuando están recién transcritos o recién formados, no son todavía funcionales, sino que tienen que pasar una etapa de maduración o de procesamiento previo a salir del núcleo e ir a llevar a cabo su función en el citosol. Todo esto también se lleva a cabo dentro del núcleo, la transcripción de ARNs y su procesamiento. Y eso es algo que en el caso de las células procariotas se puede llevar a cabo también en su citoplasma. En el caso de las células eucariotas, hay una región que veíamos, esta región más densa, que se llama nucleolo, que está no delimitada por membrana, pero sí tiene como su función definida llevar a cabo la síntesis del ARN ribosomal, el procesamiento y también la síntesis o ensamblaje de las subunidades ribosomales. Pero hay algo que no ocurre de igual manera en las células procariotas que eucariotas y son los procesos de regulación de su expresión génica. Entonces, todos estos procesos para saber qué parte del ADN se transcribe o se expresa en un determinado momento se puede regular más en las células eucariotas porque este ADN está encerrado en una
estructura diferente denominada núcleo. Sin embargo, no quiere decir que esté aislado completamente, sino que también del núcleo hacia el citoplasma o viceversa puede haber transporte de varios materiales, proteínas del tipo de histonas, por ejemplo, o algunas enzimas que participan en los procesos de síntesis de ADN, de transcripción y de la síntesis de unidades ribosomales y también de regulación de la expresión genética. Muy bien, el núcleo en el caso de las células eucariotas puede ser de diferentes formas. Puede tener una forma esférica, que tal vez la mayoría de las veces sea así, pero también puede tener otras, ¿verdad? Como en este caso es lenticular, forma de lente o elipse, o puede tener lóbulos. En este caso vemos que tiene varios lóbulos, aquí son 2 lóbulos. El tamaño, como les explicaba antes, es de 5 hasta 25 micrómetros y por esa razón es fácilmente visible con el microscopio óptico. La posición también depende del tipo de célula. Todas estas son células que tenemos los humanos, ¿verdad? Estas son glóbulos blancos y estas son fibras musculares esqueléticas. En este caso, estas células, como pueden observar, tienen varios núcleos en lugar de solamente tener uno. Y no están en el centro, sino que están muy cercanos a la membrana plasmática. Cada célula tiene sus características diferentes debido al patrón de regulación genética que en ella se lleva a cabo. Muy bien, ¿qué tienen en común todos esos núcleos? Bueno, pues que, como les decía antes, están delimitados por una envoltura. Esa envoltura nuclear en realidad está constituida por 2 membranas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Esas 2 membranas están unidas por estructuras complejas de proteínas que se denominan complejos del poro nuclear y que van a permitir el paso de las sustancias desde el nucleoplasma hacia el citoplasma o viceversa. Ahora bien, fijémonos bien en la membrana nuclear externa. La membrana nuclear externa parecería que no tiene fin, sino que continúa formando parte de la membrana de otra estructura u otro organelo que veremos la próxima semana, denominado retículo endoplásmico rugoso, que es parte del sistema endomembranas, del cual hablaremos posteriormente. La membrana nuclear interna, ¿verdad? Es la que va a estar en contacto con el nucleoplasma y está sostenida o soportada por una estructura que se llama lámina nuclear. ¿Sí? Las 2 membranas, como veíamos, ¿verdad? Están comunicadas o conectadas por complejos de poros. Y si ustedes ven, existe un espacio que se forma entre las 2 membranas. Ese espacio recibe el nombre de espacio perinuclear y ese espacio perinuclear continúa, ¿sí?, en el interior del retículo endoplásmico rugoso, es decir, forma la luz del retículo o su lumen. Acá podemos observar de mejor manera cómo están organizadas las 2 membranas, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Si observan con detenimiento, las 2 son bicapas lipídicas. Solo que en el caso de la membrana nuclear externa, como dijimos, sigue de largo, por así decirlo, con la membrana del retículo endoplásmico y el retículo endoplásmico rugoso se caracteriza porque presenta ribosomas adheridos en su membrana. Esto es porque aquí se lleva a cabo síntesis de proteínas que también van a ser modificadas en el interior o en la luz del retículo. La membrana nuclear externa también posee estos ribosomas adheridos a ella y no así la membrana nuclear interna. Ahora, la membrana nuclear interna tiene muchas proteínas integrales que le permiten anclarse a la estructura llamada lámina nuclear. La lámina nuclear no solamente sirve de enlace, digamos, o sostén para la membrana nuclear interna, sino que también va a servir como sostén a la cromatina. Ya vamos a hablar
adelante de ella. Cualquier mutación en los componentes de la lámina nuclear o de las proteínas integrales que unen la membrana nuclear interna a la lámina se caracterizan o se denominan laminopatías. Y las dos membranas están conectadas por un sistema de proteínas muy complejo y por eso se llama complejo del poro nuclear. Si ustedes se recordarán, para que las moléculas atraviesen una bicapa lipídica, deben cumplir con varias condiciones, por ejemplo, ser pequeñas, ser no polares. E imagínense, en este caso son dos bicapas lipídicas. Entonces sería muy difícil para las moléculas atravesar estas dos membranas. Y por ello es que nuestro núcleo va a tener una gran cantidad de complejos del poro nuclear que van a permitir la comunicación, digámoslo así, entre el citoplasma y el nucleoplasma. Más que comunicación es el paso de moléculas desde uno a otro lado, cuando así sean los requerimientos. En este esquema también podemos observar a nuestro núcleo con la membrana nuclear interna y la externa que se continúa con la membrana del retículo y que también posee ribosomas adheridos. No va a tener muchos, pero sí puede presentarse ribosomas en esta membrana nuclear externa. Y como veíamos, ¿verdad? El espacio perinuclear que se comunica con la luz o lumen del retículo. Muy bien, vamos a describir un poquito más acerca del complejo del poro nuclear. La parte importante o la finalidad de esta estructura es que conecta las dos membranas de la envoltura nuclear. Como les decía, si no sería sumamente complicado que estas moléculas atravesaran ya dos bicapas lipídicas. Entonces, el poro comunica, ¿verdad?, el nucleoplasma con el citoplasma y a través de él pueden viajar iones, pueden viajar moléculas pequeñas, pero también macromoléculas, es decir, moléculas del tamaño de polímeros de aminoácidos o proteínas o polímeros de ribonucleótidos como ARNs, que sería muy difícil si no fuera por toda esta estructura. ¿Cómo es el complejo del poro? Bueno, el complejo tiene una estructura simétrica porque está formado por 8 radios, ¿verdad? Y todos ellos están ensamblados alrededor del canal central, que es por donde van a atravesar las moléculas. Cada uno de esos radios, ¿verdad? Están unidos a dos anillos. Tienen que estar unidos al anillo nuclear, ¿verdad? En el espacio nucleoplásmico y al anillo citoplásmico. ¿Verdad? Entonces los radios están unidos a esto. ¿Sí? De las proteínas que constituyen al complejo del poro nuclear sobresalen las nucleoporinas. Y hay una característica que en el anillo citoplásmico se une con filamentos del citoesqueleto, ¿verdad? Y en la parte interna del nucleoplasma, el complejo del poro tiene una estructura en forma de canastilla. ¿verdad? Son aproximadamente 50 hasta 100 proteínas que constituyen todo este complejo, entre las proteínas que forman la canastilla, el anillo y los radios. Entonces aquí vemos una imagen un poco más compleja, ¿verdad? Del complejo del poro, ¿verdad? Todos estos serán los radios. Aquí nos están mostrando 4 con sus filamentos que dan al citoplasma y la parte que da al nucleoplasma que se caracteriza por tener la canastilla. De igual manera, podemos observar la membrana nuclear externa que sí puede tener ribosomas y la membrana nuclear interna que se caracteriza por proteínas integrales que se anclan a las proteínas de la lámina nuclear, ¿verdad? Esta proteína, ¿verdad? Son las que también les comentaba que pueden estar alteradas y ya no permitir el correcto enlace entre la membrana nuclear interna y la lámina nuclear y son conocidas como laminopatías. Muy bien. Dentro de las funciones del complejo del poro nuclear, pues podemos ver que este va a permitir
El movimiento de moléculas polares y no polares de tamaño pequeño. Generalmente esas moléculas se van a mover por difusión pasiva, dependiendo de su gradiente de concentración. Sin embargo, habrán moléculas mucho más grandes y que tienen que estar reguladas su entrada o salida y para ello sí se requiere energía. Por ejemplo, algunas proteínas, como el caso de las histonas, que van a ser proteínas que vamos a explicar un poco más adelante, que son las encargadas de que el ADN se compacte, porque el ADN se enrolla sobre ellas, tienen que ser sintetizadas en el citoplasma, pero su función es en el núcleo. Entonces, estas histonas, así como otras proteínas que trabajan en el núcleo, se caracterizan porque tienen una secuencia de aminoácidos o una secuencia señal que es reconocida por otras proteínas para llevarlas hacia el núcleo, ¿verdad? Para ser importadas del citosol hacia el núcleo. Entonces, para ello, ¿verdad? Estas proteínas son reconocidas y también todo ese proceso requiere energía, especialmente en forma de GTP. De igual manera, como en nuestro núcleo se están sintetizando diferentes tipos de ARNs, ARN mensajeros, ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN pequeño nuclear, esos ARNs tienen que ser exportados hacia el citosol. Y entonces para ello también van a unirse a ciertas proteínas y es otro proceso que requiere energía. Entonces, las proteínas que entran requieren energía, los ARNs también, y también pueden salir del núcleo las subunidades ribosomales que son ensambladas en el nucleolo. Al igual que también hay otras ribonucleoproteínas que pueden ser ensambladas en el citosol porque sale el ARN desde el núcleo hacia el citosol, se une a proteínas y luego como su función es en el núcleo, regresa o viceversa. Ahora bien, ¿qué es esta estructura denominada lámina nuclear? Con microscopía electrónica se puede ver que es una estructura en forma de red o malla, ¿verdad? Está formada por filamentos, que de hecho son filamentos intermedios. Entonces los filamentos intermedios se organizan de esta manera porque como veíamos, unen o sostienen a la membrana nuclear interna, pero también tienen un papel importante, ya que unen o se enganchan a la cromatina. Parecería como que la cromatina flotara dentro del plasma, pero eso no es así, sino que cada porción de la cromatina está ocupando un lugar o un dominio específico dentro del núcleo, no está revuelta. Y la lámina nuclear tiene un papel muy importante para mantener organizado todo ese contenido de ADN, es sumamente grande. Las proteínas que forman la lámina nuclear se denominan láminas A, B y C, aunque otros libros llaman a estas proteínas laminillas para diferenciarla de la estructura que conforman, ¿verdad? Estas laminillas constituyen a la lámina nuclear, que es una estructura bastante, se puede armar y desarmar dependiendo de las funciones de la célula. Por ejemplo, cuando la lámina nuclear o las laminillas nucleares se fosforilan, la lámina nuclear se desensambla y eso hace que ya no pueda brindarle soporte a la membrana nuclear interna y eso también va a permitir que la envoltura nuclear se disgregue. Esto va a ser sobre todo necesario cuando la célula se va a dividir, porque necesitamos que los microtúbulos penetren a este espacio que antes era el nucleoplasma para la correcta división de los cromosomas en las células hijas. Entonces, esta es una estructura dinámica, no permanece toda la vida de la célula, sino que si la célula se va a dividir, se tiene que desensamblar. Pero es muy importante para el mantenimiento de la membrana nuclear interna, como también para la organización de la cromatina. Y si hay alguna alteración en estas proteínas,
que constituyen a los filamentos intermedios que forman la lámina nuclear, pues también hablamos de laminopatías. Muy bien, este interior del nucleoplasma, ¿verdad? Como vamos a ver, está ocupado por diferentes dominios y en esos dominios están especializados en llevar las diferentes funciones que hace el núcleo. Para mantener esta estructura de la cromatina estable y en los lugares en donde tiene que permanecer, se ha visto que existe una red también de proteínas fibrosas que no son histonas, también reciben el nombre de numas, que son las que van a dar soporte estructural interno al núcleo y van a organizar principalmente a todo este material genético o a la cromatina. Entonces, estas son proteínas también fibrosas o filamentosas que van a soportar. Están como que todavía más abajo de la lámina nuclear. Y a ellas, digamos, se van a unir las proteínas que son encargadas de llevar a cabo el proceso de duplicación del ADN. Pensemos en las proteínas que reconocen los orígenes de replicación. También van a estar los dominios en donde ocurra la síntesis de los diferentes tipos de ARNs y donde maduren, porque en estos dominios pueden estar las ribonucleoproteínas que forman los esplisiosomas, que como vamos a ver en la cuarta unidad, son importantes para el procesamiento de los ARNs, sobre todo del ARN mensajero. Y también los dominios en donde se va a llevar a cabo el transporte nuclear y los dominios en donde se encuentran aquellos genes que se regulan por las hormonas esteroideas y que necesitan muchas veces de receptores para hormona esteroidea que se unan a los genes para que estos se activen y se expresen. Muy bien, tenemos en el núcleo una estructura bastante más definida que se llama nucleolo. Esta es una estructura subcelular. El nucleolo se caracteriza porque no hay una membrana que lo delimite. Sin embargo, en las fotografías, como vemos acá, sí es un área más densa. Se observa claramente el citoplasma, el núcleo. Si ustedes ven, no se miran muchos otros organelos, solo se ven gránulos, pero el núcleo sí se ve bien delimitado y dentro del núcleo, el nucleolo. Ahora, esta ya es una micrografía electrónica y podemos observar que el nucleolo, de hecho, también tiene regiones más claras y regiones más densas. En las células, dependiendo del tipo de célula, pueden haber entre 1 a 5 nucleolos. ¿Qué es lo que es importante en ese nucleolo? Bueno, allí vamos a encontrar genes que codifican al ARN ribosomal, es decir, allí se encuentra el ADN ribosomal. Y como ahí están esos genes, allí se transcriben para dar origen a los pre-ARN ribosomales, que son ARNs de un gran tamaño. Posteriormente, esos ARN ribosomales tienen que ser procesados y se convierten en ARN ribosomales más pequeños. Después, estos ARN ribosomales se tienen que unir a proteínas para formar las subunidades ribosomales, la subunidad mayor y la subunidad menor. En esta área, en este nucleolo, también se procesa la partícula de reconocimiento de señal, que vamos a ver su función cuando hablemos de la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, porque allí, digamos, también se tiene que sintetizar un ARN pequeño, luego tiene que unirse con proteínas para ya ejercer su función como partícula de reconocimiento de señal. Acá podemos ver una imagen muy amplificada del nucleolo, ¿sí? Como les decía, el nucleolo tiene varias regiones, ¿sí? La primera es el centro fibrilar, que es esta región clara. Acá es en donde está el ADN ribosomal y en donde está llevando a cabo la síntesis del pre-ARN ribosomal. Es donde se lleva a cabo el proceso de transcripción. Luego hay una parte que se llama componente fibrilar denso, es esta parte más oscura. En esta parte es en donde se procesa el ARN ribosomal, o sea,
Los ARN ribosomales largos se parten para dar ARN ribosomales más pequeños. Y luego en toda esta parte que vemos muchos puntitos, ese es el componente granular. ¿Por qué es granular? Porque aquí todos los ARN ribosomales que se procesaron se unen a proteínas para formar todos estos puntitos que son las subunidades ribosomales. Esta es un área muy activa, ¿verdad? En donde se está llevando a cabo muchos procesos porque la célula necesita una gran cantidad de ribosomas para la síntesis proteica. Una vez listas las subunidades ribosomales, entonces ya pueden salir a través del complejo del poro nuclear hacia el citoplasma. Y en el citoplasma pues pueden llevar a cabo síntesis de proteínas o bien los ribosomas se ensamblan o se unen al retículo endoplásmico rugoso para llevar a cabo la síntesis de otro tipo de proteínas, de las cuales hablaremos más tarde. El nucleolo también, al igual que la lámina nuclear, ¿verdad? Que se disgrega cuando la célula se va a dividir, también desaparece o se desarma cuando la célula va a empezar la división celular o mitosis. ¿Por qué? Porque el ADN se condensa. Entonces recordemos que en un principio esto es ADN, es el ADN ribosomal que va a formar para que la célula se pueda dividir, se va a compactar y va a estar formando parte de cromosomas, como vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, en nuestro nucleoplasma se va a encontrar la molécula de ADN o las moléculas de ADN. De hecho, en nuestro caso, que somos organismos diploides, pues vamos a tener 46 moléculas de ADN, ¿verdad? Si uniéramos todas esas 46 moléculas, ese ADN llegaría a medir como unos 2 metros. Pero recordemos que el núcleo mide de 5 a 10 micrómetros. Entonces, ¿cómo metemos una molécula tan larga como el ADN nuclear dentro de ese pequeño espacio? Bien, pues el ADN no puede estar desordenado, sino que el ADN se va a condensar, a compactar. Y sobre todo tiene que estar más compactado cuando la célula va a sufrir mitosis o se va a dividir, porque no puede ser que una célula reciba un poco de material de extra o menos. O sea, tiene que ser un proceso altamente regulado. Entonces, recordemos que nuestro ADN es una estructura, ¿verdad? De doble hélice, ¿verdad? Está constituido por dos cadenas de nucleótidos, de desoxirribonucleótidos. Y luego este ADN empieza a enrollarse sobre este núcleo de proteínas que se llama histonas, ¿verdad? Las histonas son proteínas básicas, porque el ADN, recordemos que todas las cadenas tienen cargas negativas. Por esa razón es atraído por las cargas positivas que van a tener las histonas, específicamente los aminoácidos de las histonas que tienen cargas positivas, como la lisina. Entonces, eso hace que nuestro ADN se pueda enrollar sobre nuestras histonas. Generalmente va a dar 2 vueltas por un núcleo de histonas. Cada núcleo de histonas está formado por 8 histonas y estos van a ir formando los nucleosomas. Posteriormente, los nucleosomas se van a empezar a enrollar entre sí y formarán una fibra mucho mayor, de mayor grosor, llamada solenoide. Ahora, este solenoide vuelve a compactarse y a enrollarse sobre una estructura proteica, ¿sí? Formando asas. Y luego estas asas todavía se compactan más para dar origen a los cromosomas o a sus cromátides, como podemos ver acá. Entonces, nuevamente, nuestro ADN de 2 metros, cómo se enrolla sobre los núcleos de histonas, ¿verdad? Como les explicaba, cada núcleo de histonas está formado por 8 subunidades. Todo esto forma un nucleosoma, ¿verdad? Del ADN unido con el núcleo de histonas forman los nucleosomas y luego
pues siempre entre cada nucleosoma, perdón, hay un pedazo o un segmento libre de ADN que se llama ADN linker y luego hay un tipo de histonas que se encarga de ir compactando todo este collar de cuentas o collar de perlas, como también se le llama, porque se parece como que a cada nucleosoma es una perlita en un collar, ¿verdad? Y luego ese collar se empieza a enrollar sobre sí mismo, como vemos aquí. Se empieza a enrollar y da origen a esta fibra de 30 nanómetros que es el solenoide. Posteriormente, el solenoide forma asas sobre una estructura proteica y eso nos va a dar origen a los cromosomas. Entonces, durante la interfase, la cromatina se encuentra de esta manera, como collar de perlas, ¿verdad? Y algunos pedacitos como solenoide. ¿Por qué? Porque aquí va a ser menos, el ADN está menos expuesto o menos fácil que ingresen las proteínas para que se expresen esos segmentos de ADN. Hay pocas interacciones entre el ADN y las proteínas. Entonces, en el núcleo interfásico, es decir, cuando la célula está en la interfase, que es la mayoría del tiempo que la célula está en su ciclo, existen dos tipos de cromatina. La eucromatina, que vamos a ver que está más extendida, ¿verdad? Si podemos decirlo, tal vez está más como en forma de collar de perlas. Y la heterocromatina, que a diferencia de la eucromatina está condensada. Entonces, esta estaría más como solenoide. La eucromatina se caracteriza porque al estar libre, ¿verdad? O estirada, extendida, es más fácil que las proteínas accedan a ella y se puedan expresar esos genes. Es decir, puede haber transcripción de ADN a ARN. Mientras que la heterocromatina, por estar toda compactada, las proteínas no pueden accesar a ella. Entonces, hay dos tipos de heterocromatina. Una se llama heterocromatina constitutiva y la otra se llama facultativa. La heterocromatina constitutiva es aquella que nunca se va a transcribir. Básicamente es la que está bien empaquetada y como vamos a ver más adelante, forma regiones en los cromosomas que nunca se transcriben, como los centrómeros y los telómeros. Pero luego tenemos esta heterocromatina facultativa, que esta puede transcribirse en unas células, pero no en todas. Pensemos en las células del páncreas. Las células pancreáticas, ciertas células, ¿verdad? No todas, van a estar especializadas en la transcripción de los genes de insulina. Pero, por ejemplo, las células de nuestro cerebro, las neuronas, tienen la misma información genética que las células pancreáticas, pero su función no es sintetizar insulina. De todas las células en nuestro cuerpo, pues las del páncreas están especializadas en ello. Entonces, ese gen que codifica para la insulina, por ejemplo, en las células del cerebro tiene que estar como en forma apagada, es decir, va a ser una heterocromatina, no se transcribe. Pero en las células pancreáticas no debe ser heterocromatina, sino que debe ser eucromatina, o sea que sí se transcribe. Por lo tanto, ese tipo de cromatina es una heterocromatina facultativa. En unas células está inactiva, en las células del cerebro, por ejemplo, será una heterocromatina facultativa, pero en la célula pancreática ese segmento va a ser eucromatina. Acá podemos observar también una especie de heterocromatina facultativa cuando, por ejemplo, tenemos a un individuo masculino, ¿verdad? Que él va a tener cromosomas sexuales X y va a tener uno Y. Los dos cromosomas están activos en este individuo. Pero en las mujeres que tenemos dos cromosomas X, en la mayoría de nuestras células solamente se va a activar uno de los cromosomas, porque si no tendríamos que sobreexpresión de los genes
que están codificados o que se encuentran en el cromosoma X. Por esa razón, uno de los cromosomas X se inactiva en estas células y es una heterocromatina facultativa. Mientras que en otras células puede ser que el otro cromosoma X sea el que se exprese y no este, ¿verdad? Aquí podemos observar también células escamosas, ¿verdad? De la mucosa bucal que también señalan el corpúsculo de Barr, ¿verdad? Estos son otro tipo de células en la mujer en donde uno de los cromosomas X está inactivo y el otro está transcripcionalmente activo. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de los cromosomas? Como hemos hablado, ¿verdad? La célula pasa como dos momentos. La interfase, que es en el que se mantiene la mayoría de su ciclo celular, y luego, si se prepara para la división, pues tiene que entrar a mitosis, es la fase M. Previo a que entre a esta fase M, pues el ADN se tiene que duplicar, como habíamos explicado antes, y eso conlleva a que el volumen del núcleo aumente, ¿verdad? Porque la molécula que antes eran 2 metros, pues ahora van a ser 2 moléculas de 2 metros. Entonces, para caber, tiene que compactarse y como veíamos antes, pues el ADN se empieza a enrollar sobre los núcleos de histonas. Aquí se pueden ver más claramente que son 8 histonas las que conforman cada núcleo de histonas y aquí se van a formar los nucleosomas, ¿verdad? Separados por el ADN linker. Todo esto es el collar de perlas. Luego esto, que también vemos que se va a compactar cada collar de perlas, va a formar una fibra de mayor diámetro, ¿verdad? De 30 nanómetros, que es el solenoide. Y luego ese solenoide se empieza a enrollar sobre una estructura proteica para compactarse aún más, ¿verdad? Obviamente aquí la transcripción va a ser muchísimo imposible en comparación cuando nos encontramos de esta manera. Entonces, el ADN o este solenoide se enrolla en forma de asas, ¿verdad? Sobre andamios proteicos. Y luego estos dominios todavía se enrollan un poquito más para empezar a formar las cromátides. Un cromosoma va a estar constituido por 2 cromátides. Cada cromátide es una molécula de ADN y la otra es la molécula que se duplicó, ¿verdad? O sea, cuando ocurre la replicación, pues por eso es que ahora vamos a tener 2 moléculas de ADN idénticas y están unidas por una región que se llama centrómero, que es una región de heterocromatina constitutiva. Nunca se va a transcribir lo que hay en esta región. Entonces, acá podemos observar las 2 cromátidas que forman un cromosoma mitótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito que el ADN esté bien compactado para que se pueda repartir equitativamente en las células hijas. Entonces, cada cromátide, ¿verdad? Pues es ADN que se ha enrollado tal como lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Estas 2 moléculas de ADN están unidas por el centrómero, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la posición del centrómero, se pueden ubicar 2 regiones. La región que está arriba del centrómero es la región que se llama brazo P por ser petit o brazo corto y la que está abajo del centrómero es el brazo Q, ¿verdad? Luego, este centrómero, como les decía, es heterocromatina constitutiva, pero también hay regiones en el final de los brazos, corto y largo, que reciben el nombre de telómero, que es ADN que permite proteger el material que está acá, que es el material que sí se tiene que transcribir y que lleva información sumamente importante para la síntesis de proteínas o para la síntesis de ARNs. La información que está acá, pues no nos sirve para transcribirla, sino que básicamente es de protección para este otro material. Entonces, los telómeros son regiones que están formados por heterocromatina constitutiva. Cuando nosotros vemos los cromosomas que tiene una célula humana, ¿verdad?
vamos a ver que posee 46 cromosomas. En esta imagen, que recibe el nombre de cariotipo, nosotros tenemos organizados los cromosomas en parejas. ¿Por qué tenemos 46? Ya que 23 fueron obtenidos, por así decirlo, del padre y los otros 23 son obtenidos de la madre. Ambos cromosomas pues van a tener secuencias muy parecidas, pero van a haber secuencias distintas porque son de diferentes progenitores, pero codifican para los mismos genes, ¿verdad? Esa es la característica. En el cariotipo los cromosomas se organizan, ¿verdad? En parejas. Y entonces podemos ver que tenemos 22 pares de autosomas y tenemos un par de gonosomas que van a ser la pareja de cromosomas sexuales. En este caso, esta persona tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, lo que quiere decir que es del sexo masculino, ¿verdad? Es hombre. Entonces, en este tipo de cariotipo, ustedes ven, está de diferente color el centrómero. Pero hay otros cariotipos que el centrómero no se tiñe de diferente color, sino que solo hay un bandeo blanco y negro. Por eso la persona que estudia esto, los cariotipos, debe ser capaz de reconocer los diferentes tipos de cromosomas. Entonces, dependiendo de la posición del centrómero, los cromosomas se pueden clasificar en 4. Metacéntricos, cuando básicamente el cromosoma está justo a la mitad, por lo que el brazo P y el brazo Q son del mismo tamaño. Submetacéntricos, está un poquito más arriba el centrómero. De hecho, aquí sí ya se mira mayor diferencia entre el brazo P y el brazo Q. Los telocéntricos se caracterizan porque el brazo P es muy, muy pequeño, pero todavía se ve. De este tipo de cromosomas no hay en humanos, pero sí en otras especies. Y acrocéntrico es que el brazo P es prácticamente invisible. En el caso de los cromosomas humanos, se han clasificado en diferentes grupos. Y eso dependiendo del tamaño, de que si son metacéntricos o son submetacéntricos, etc. Por ejemplo, en el grupo A están los cromosomas más grandes, el 1 al 3, ¿verdad? El 1 y el 3 son metacéntricos, mientras que el 2 es submetacéntrico. Lo que los permite diferenciar es el tamaño, ¿verdad? En el grupo B son cromosomas submetacéntricos y es difícil diferenciarlos. En el grupo C están los cromosomas submetacéntricos que son de tamaño mediano, excepto el cromosoma X, aquí me faltó, porque este sí es de tamaño grande, ¿verdad? En el grupo D hay cromosomas acrocéntricos de tamaño mediano y que tienen satélites. En el grupo E son cromosomas pequeños. En el caso del 16 es metacéntrico y submetacéntrico son el 17 y el 18. En el F son cromosomas pequeños metacéntricos y en el grupo G, que entran el 21, el 22 y el Y, son cromosomas acrocéntricos con satélites, excepto el Y. Entonces, veámoslos, ¿verdad? Cromosomas grandes. El X también es bastante grandecito, pero parecería como un 4, ¿verdad? Entonces, la persona que haga estos estudios debe conocer bien para poder localizar y posicionarlos en donde corresponde. Con este cariotipo, nosotros podríamos encontrar a personas que, por ejemplo, no tengan el número de 46 cromosomas, sino que tengan menos. Por ejemplo, sería un cariotipo 45 o tendrían un cromosoma extra como los 47, ¿verdad? 47 XX si es mujer, 47 XY si es hombre. Incluso pueden haber alteraciones en el número de los gonosomas, ¿verdad? Que tengan más cromosomas X o dos cromosomas X y un Y, o que solamente tengan un cromosoma X, etc. Acá podemos observar que hay 5 cromosomas, el 13, el 14, el 15, el 21 y los 22, que se caracterizan porque en el brazo P, que es chiquitito, ¿verdad? Se encuentran las regiones organizadoras nucleolares o NORS,
Estas regiones son a partir de las cuales se organizan los nucleolos. Entonces, todo ese ADN que está presente en el nucleolo, en realidad van a haber pedazos que son parte del cromosoma 13, del cromosoma 14, del cromosoma 15. Y por eso es que el nucleolo desaparece cuando la célula se va a dividir por mitosis, porque ahora eso que antes era nucleolo está formando parte de estos brazos cortos de estos cromosomas, que son acrocéntricos. Bien, espero que cualquier duda que tengan la puedan realizar en su foro de dudas y que haya quedado clara esta conferencia.